Estén atentos. Lo habíamos prometido. Rafael Correa, el gustazo de siempre de saludarlo y de charlar con usted. No, gracias a ustedes. Saben bien que para mí es un honor y un placer poder hablar con Argentina, país al que quiero tanto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, me imagino que contentos con el triunfo de su Delfín el domingo pasado. Hay un balotaje, pero bueno, los vientos que se iniciaron en la Argentina, que siguieron en Bolivia, parece que están llegando a Ecuador también, ¿no? Bueno, aquí no hay delfines, ¿no? Aquí hay candidatos de todo un proyecto político, pero en todo caso, sí, puso muy alta la vara Argentina, ganó en una sola vuelta, en Bolivia se arrasó en una sola vuelta, nosotros hemos ganado con amplitud, pero no en una sola vuelta. El control electoral nuestro fue muy débil porque nos han hecho mucho daño. Exacto. Por ejemplo, en Argentina, en Bolivia no les pudieron robar el partido político. A nosotros nos robaron el partido político. No teníamos ni oficina. En 2019 pudimos participar con un partido prestado, les ganamos las elecciones locales, eliminaron ese partido, lista 5. En última instancia, en extremo, pudimos participar con lista 1. Entonces, hasta informar incluso que ese es nuestro nuevo partido. Recuerda que me inhabilitaron como candidato a la vicepresidencia. Me sacaron una sentencia en 17 días laborables, acusándome de dirigir una organización criminal por influjo psíquico para inhabilitarme como candidato. Luego se demoraron 3 meses, más de 3 meses, en aprobar el binomio. Lo inscribimos el 18 de septiembre, recién el 25 de diciembre tuvimos la confirmación de que estaba inscrito. Luego prohibieron los spots con mi imagen, con mi voz, porque es que he perdido derechos políticos, pero la gente puede utilizar mi imagen. Están atentando contra los derechos de esa gente, pero ¿qué les importa? Enfrentamos una dictadura. Prohibieron los jingles que dice Correa presente, mi hermana es candidata, puede ser Irina Correa, no, los prohibieron. Hemos luchado contra una dictadura, ¿no? Pero yo creo que el resultado es extraordinario, es un bofetón del pueblo ecuatoriano a todos los traidores, a todos los verdaderos corruptos que nos han perseguido durante 4 años y por tratar de destruirnos a nosotros, no les importó destruir el Ecuador. Ahora, Rafael, ¿cómo estas mentiras construidas, estos relatos construidos, han causado mucho daño incluso personal en la Argentina, en Brasil con Lula, con Evo en Bolivia, que hasta intentaron asesinarlo con tal de sacarlo de la cancha, con usted, que lo obligaron a irse de su país, lo corrieron porque le inventaron 1000 causas? Digo, en una parte también hay una reivindicación, ¿no? El pueblo no se olvida de lo que ustedes han hecho por el pueblo. Pero algunas precisiones. Yo no es que he salido del país por los juicios. Yo dejé la presidencia después de 10 años con una transformación histórica que solo los fanáticos cegados por el odio no la reconocen, pero organismos internacionales, academia, todos, con 70% de popularidad sin una infracción de tránsito. Cuando empezamos a denunciar la traición de Moreno y su corruptela, es que empiezan a perseguirnos y todos los días me despierto para ver qué nuevos juicios me han puesto. Voy por 39, por si acaso. En todo caso, yo ya estaba residiendo en Bélgica. Entonces, atento, si hubiera estado en Ecuador, me hubiera quedado enfrentando a la justicia de Ecuador, que sé que es una dictadura. Pero estoy bajo la jurisdicción del Estado belga. De hecho, ahí está mi familia, ella estaba residiendo ahí. Los juicios empezaron en febrero del 2018. Yo salí del país en julio del 2017 sin una infracción de tránsito. Entonces tampoco es que cada vez que me pongo en juicio voy a volver a Ecuador, pasar 3 meses preso, demostrar que soy inocente y volver, donde queda la familia, etc. Entonces eso quería aclarar. Pero en todo caso sí, causan mucho dolor humano. Se cree que la justicia es el mundo del todo se puede. Ya basta de eso, basta. Donde más ética debe haber, donde más verdad, donde más principios, donde más valores, donde más moral, donde más justicia debe haber, es precisamente en el espectro, en la dimensión política. Porque es la única forma, con una buena política, de superar el subdesarrollo. Y realmente, perdónenme la expresión, han prostituido la política. Esto, por todos los medios captan el poder, golpe de Estado en Brasil, golpe parlamentario, traición en Ecuador, y lo utilizan, ¿no?, con la complicidad de los medios hegemónicos para destruir al adversario. Después de esto, después de que sean derrotados, sin odio, pero con memoria, serán ellos los que tendrán que enfrentar a la justicia. Pero además, tenemos que hacer una seria reflexión, poner los pilares fundamentales para que esto no se vuelva a repetir. Y ahí es clave una prensa que defienda la verdad, que sea guardiana de la verdad. Lamentablemente, los medios hegemónicos, propiedad de nuestra élite, lejos de ser guardianes de la verdad, son los primeros en robar la verdad. Moreno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que hizo sin la complicidad de la prensa. Sus mentiras eran fácilmente desmontables. La pantomima de los juicios
se imagina, ¿no? Que no hemos robado 70.000 millones de dólares, de acuerdo a un informe del BID que nunca existió, pero no, me acusan por influjo psíquico y por prestar 6.000 dólares del fondo de la presidencia, bueno, acá, hecho con nuestra propia plata. Entonces, son cosas horrorosas. Acá fueron aumentando, eran 2 PBI, 3 PBI, ¿no? Eran acá. Bueno, en Ecuador se quedaron cortos, sí, Argentina tiene récord en algunas cosas, ¿no? Y marcas registradas, por ejemplo los cuadernos. Exacto. También nos inventaron cuadernos en Ecuador. Pero 70.000 millones de dólares son 2 presupuestos del Estado. Hicimos una inversión sin precedentes y además nos robamos 2 presupuestos del Estado. Tiene que darnos el Premio Nobel de Economía. Pero esa tontería la ha sostenido la prensa 4 años. Totalmente. Pero ¿qué respuesta del pueblo ecuatoriano? Bueno, ¿qué similitud, En Argentina pasó lo mismo, como un calco, en Brasil lo mismo, medios, esto. Usted ha dicho, prostituyeron la política, es verdad, y prostituyeron la justicia, Rafael, sí, que es lo peor. Lo estamos viviendo acá en la Argentina. El periodismo. Sí, bueno, obvio. O sea, lo que ha permitido cierta prensa es impresionante. No tienen valores, no tienen principios, no tienen nada. Exactamente. Pero en todo caso, miren, esas no son coincidencias en América Latina. Como la dictadura de los 70, no es que fue coincidencia Uruguay, Argentina, Chile. Son estrategias regionales que vienen desde el norte. Entonces, el lawfare no es coincidencia que persigan a Lula, a Cristina, me persigan a mí, a mi vicepresidente, Evo Morales, todos los líderes progresistas. Es una estrategia que viene desde el norte, ¿no? Y que se fundamenta en 2 pilares. El lawfare, la guerra jurídica, judicialización de la política, se fundamenta en 2 pilares. Una prensa hegemónica que miente y no para de mentir y que cree que en la repetición está la demostración, ¿no? Que Correa se robó ni sé cuántos millones. Bueno, ¿dónde están las cuentas? ¿Dónde está el dinero? La ruta del dinero. Créanme que contrataba a una empresa para investigar mis cuentas, movimientos migratorios. Y como no encuentran nada ni encontrarán, dicen que tengo mi fortuna en Bitcoin, que viajé con lingotes de oro a Qatar para enterrar en el desierto. Es una cosa más inverosímil que ya te causa risa. Pero en todo caso, un pilar es la prensa, que destruye la reputación de las personas, y luego el otro pilar es una justicia cooptada por jueces, con jueces abiertamente corruptos o cobardes, ¿no? Que se someten ante la presión mediática y presión política, y lo único que hacen es copiar los titulares. Entonces esos son los 2 pilares de esa estrategia de lawfare para lograr, por medio de la justicia y la persecución política, lo que nunca han logrado en las urnas. Exacto. Y no es coincidencia, es una estrategia regional. Totalmente. Pedro. Presidente Correa, es un gusto saludarlo. Ahora, pensando en el 11 de abril, que es la segunda vuelta, ya hay una tendencia que parece irreversible de los datos que Guillermo Lasso va a estar en la segunda vuelta. Es un banquero, representa políticas neoliberales a las que ustedes obviamente se oponen. Y el movimiento que sale en tercer lugar, según los datos que tenemos, Pachacutic, también fue parte de las movilizaciones en octubre de 2019 en contra de las políticas neoliberales de Lenín Moreno. ¿Puede haber algún tipo de alianza, dado que muchos puntos en común tienen ustedes con Pachacutic, con las bases de Pachacutic, frente a un banquero como Guillermo Lasso? Con la base de Pachacutic, muchos puntos en común. Con la dirigencia, muy poco. Para empezar, Yacu Pérez ha sido el principal aliado de Moreno, que en octubre se levantaron, en octubre de 2019, en verdad nos levantamos todos, también participaron los correístas. De hecho, dijeron que la violencia había sido generada por los correístas y le metieron juicio a muchísimos de nuestros dirigentes. Estuvieron presos 90 días, con brazaletes, porque pactó la dirigencia indígena con Moreno para salvarlo, porque fue un levantamiento de las bases que rebasó, superó a la dirigencia, y para salvar a su títere, porque co-gobernaban con Moreno, tenían hasta ministros, Humberto Cholango, ministro del Agua, dijeron, mire, derogue el alza del precio de los combustibles, eso fue el detonante. Nunca se opusieron a políticas neoliberales con tal de que persiguiera a Correa. Derogó el alza de los combustibles y dijeron, bueno, aquí no pasó nada, cuando Moreno debería estar preso por la represión. Se vieron anticipar elecciones, como decía nuestra Constitución, en caso de grave conmoción social y política. Eso nos hubiera permitido enfrentar el terrible año 2020, pandemia, crisis económica, con un gobierno fresco, con legitimidad democrática. Y nos tocó enfrentar la peor crisis de la historia con el peor gobierno de la historia. Eso lo hizo Pachacutic, vendió el paro. Entonces no se engañen, ellos han sido los aliados de Moreno, y lo que pasa es que es una amalgama. Las bases, ¿no? Sí, muchas son progresistas, pero hay una dirigencia muy dañada colectivamente, personalmente, gente que no es buena, infiltrada por los Estados Unidos, con la que es muy difícil llegar a acuerdos, y han sido, no se engañen, los principales cómplices de Moreno y cómplices de Lasso. Vean las votaciones en la Asamblea. El partido de Lasso, del banquero, se llama Creo,
Vea que toda la vida votó Pachacuti junto a Creo, apoyando al gobierno. La única oposición hemos sido nosotros. Entonces nosotros siempre estaremos con las bases indígenas. Yo siempre los derroté en todos los territorios indígenas, pero con esa dirigencia podrida va a ser muy difícil llegar a acuerdos patrióticos. Buenas noches, presidente Correa. Irina Hauser lo saluda. Quería Hola. llevarlo de nuevo al tema del lawfare y bueno, la situación en general de esta alianza político, mediático y judicial. Si ve la posibilidad de que esto se desarme en algún momento, ¿y cómo ve esto en la Argentina? Mire, el problema es muy profundo. Mientras no tengamos una mejor prensa, mientras no resolvamos la cuestión mediática en América Latina, no tendremos democracia y no tendremos desarrollo. Porque la democracia, en nuestro caso, debe sobre todo ser instrumento de desarrollo. Bicentenario de nuestra independencia y seguimos en el subdesarrollo. Y entre otras cosas porque no tomamos acciones colectivas adecuadamente. Se puede entender la democracia como ese sistema político a través del cual se toman las decisiones colectivas, las acciones colectivas, que son claves para el desarrollo. Pero si no tenemos información, sino manipulación, si los guardianes de la verdad son los primeros en robarnos, ¿qué correcta decisión vamos a tener? De no haber ni verdadera democracia, peor aún desarrollo, porque no vamos a poder tomar adecuadas decisiones. Mientras no resolvamos la cuestión mediática en América Latina, no tendremos ni verdadera democracia, que se fundamente en la verdad, ¿no?, ni desarrollo. En todo caso, ¿qué es la cuestión mediática? ¿A quiénes pertenecen los medios de comunicación? A las élites. Y lo utilizan como instrumento, no para garantizar el derecho que tenemos a la información, no para defender la verdad, sino para defender el status quo. Y si para eso tienen que mentir, fomentar dictaduras, romper la democracia, lo hacen sin pensarlo dos veces, porque son los instrumentos para mantener el status quo. Mientras no resolvamos ese problema, no tendremos verdadera democracia y no alcanzaremos el desarrollo. No es cualquier pelo de cochino. Es uno, tal vez no el único, pero uno de los problemas fundamentales. ¿Cómo se resuelve la cuestión mediática, no? Sin generar además peligro para la libertad de expresión o que no los corran por ese lado después. Pero es que esto me recuerda a la colonia, cuando cuestionar al rey era cuestionar a Dios. Ahora cuestionar a los periodistas pillos o a la mala prensa es cuestionar la libertad de expresión. Son dos cosas diferentes. Es como que yo diga que cuestionar al presidente es cuestionar la democracia. Por favor, tenemos que superar esos simplismos. Se trata de un poder sin contrapoder. Y eso es lo más antidemocrático que existe. Todo poder o requiere un contrapoder o requiere control social, y eso se hace a través de leyes. Leyes que defiendan el derecho a la imagen, el derecho a la reputación, un derecho humano. Artículo 11, 12 de la Declaración, el Pacto de San José, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como son precisamente por ese terror, ¿no?, criticar a la prensa es estar contra la libertad de prensa. Nadie se atreve a hablar claro. Y mientras no resolvamos ese problema, no tendremos verdadera democracia y no tendremos desarrollo. Sobre todo cuando se hace de la mentira un arma y se pone la mentira como parte del relato fundamental y se cambia permanentemente e imponen, ¿no?, desde muchos titulares una verdad revelada o lo que muchas veces hizo el macrismo acá, la posverdad, y frente a eso hay que también combatir y discutir, ¿no? Pero mire, yo escuchaba antes de esta entrevista el reportaje que estaban haciendo sobre las vacunas y una señora Ocaña, creo, que solo miente, habló mal de las vacunas para hacer politiquería. Con una buena prensa, esa persona ni siquiera tendría espacio, primeramente, en la prensa. Claro. No se podrían conocer sus tonterías. Y si por tolerancia se le da el espacio, enseguida se pone un especialista diciendo no hable tontería. ¿Cómo más se va a controlar una pandemia si no es con una vacuna? Y no es una vacuna que se inventó ayer y se probó en pollo. Son vacunas que llevan meses de prueba. Entonces, con una verdadera prensa no habría cabida, no tendrían cabida esas posiciones tan irresponsables. Bueno, yo no sé si usted está al tanto, no sé si está... faltas de seriedad. Claro. Entonces, No, aquí tiene un buen ejemplo de la importancia de la prensa, claro, como pero, guardiana de la verdad. Totalmente. Siguiendo esa línea que me interesa muchísimo, no sé si está al tanto que acá al presidente Alberto Fernández lo denunciaron por envenenamiento por ser el primer país en traer la vacuna Sputnik V. Que hay que ser ridículos. Pero insisto, con una buena prensa, o sea, enseguida sacarían especialistas desmintiendo esas barbaridades. Pero como Alberto Fernández no le cae bien a la prensa, al Clarín, etcétera, seguramente potenciaron esas declaraciones en lugar de desmentirlas. Y así, le insisto, no vamos hacia ningún lado. Es increíble.
Sí, yo quería retomar el aspecto latinoamericano, presidente, pensando en esto que señalaba Evo Morales, Lula, y en la Argentina los triunfos que usted resaltó en primera vuelta. Mucha gente pensaba que ya era difícil ganar en primera vuelta. ¿Cuál es el secreto de estos gobiernos progresistas que hubo en América Latina? Rafael, a ver, tenemos que volver a llamarlo porque el Zoom tiene un tiempo y nos está anunciando que se está por cortar. Así que estas son las cuestiones también de la tecnología. Cuando se estamos tiene medios esperando. humildes, no son los grandes conglomerados mediáticos. Sabemos de esos problemas, no se preocupe. Hacemos 2 minutitos y volvemos con ustedes, que está muy interesante la Encantado. charla. Retener la pregunta. Sí, por supuesto. Están pasando, y después sobre el cielo, ¿viste el fenómeno que se vio el fin de semana, no? Sí, 60 satélites. Bueno, parece que no pasan por la Argentina, lo tenemos que... Bueno, enseguida retomamos, es así. Está muy interesante, muy interesante. ¿Qué conceptos, Porque lo que cuenta Rafael Correa es lo que se reprodujo en la Argentina. Parece que está hablando de la Argentina en algunos momentos. Es que está hablando de la región. Lo Sí. que impacta es eso, es un fenómeno extendido en la región. Por eso le hablaba de algo sistemático, a diferencia de la década del 70 con los Claro. golpes militares, los sistemáticos de estas políticas de persecución, que además muchos colegas dicen que no existe, que el lawfare es un gran invento. Ahora, si vos juntás la persecución en contra de Rafael Correa, Fernando Lugo como lo destituyeron, Manuel Zelaya en Honduras, Dilma Rousseff Lula, Dilma Rousseff, que ahora también todo en contra de Cristina Lula acá. se está cayendo. Claro. O sea, ya es algo sistemático, no es algo casual. Y después cuando viene el embajador de los Estados Unidos a la Argentina y te dice, vengo a ayudar Claro. a formar al Poder Judicial, te está diciendo todo. Y aparte, cómo, fíjate vos, parecía que hablaba de la Argentina, cómo el periodismo y estos sectores del poder político, mediático y judicial van de la mano para crear un relato mentiroso que llega a entrar por el que llegó Macri al poder en el 2015, ¿no? Digo, es impresionante cómo se ha reproducido en América Latina. Sí, es verdad. Antes eran los golpes militares, ahora es el lawfare. Pero los poderes mediáticos vinieron de la mano con los poderes jurídicos, económicos y diplomáticos desde que nacieron nuestras naciones hace 200 años. Bien, ahí lo tenemos nuevamente, reiterarle la pregunta. Sí, yo le retomo la pregunta, presidente. ¿Cuál es el secreto de estos, si es que hay algún secreto, de estos gobiernos progresistas que lograron en muchos casos ganar en primera vuelta? Usted en su momento también. O sea, ¿qué es lo que dieron a diferencia de los otros gobiernos? O tal vez agregándole a la pregunta, ¿cómo se explica que Mauricio Macri no haya logrado la reelección, que Lenín Moreno con un programa neoliberal no haya podido presentar candidatos y que a las derechas le cuesta tanto revalidarse en el poder? No hay misterio, es muy fácil la respuesta. Del 2004 al 2014, cuando América del Sur estaba repleta de gobiernos progresistas, tuvo la mejor década de su historia. Éramos la región que, mientras Europa estaba en crisis, Estados Unidos estaba en crisis, nosotros crecíamos, disminuíamos pobreza, disminuíamos desigualdad, se aumentaban los derechos, había presencia de América Latina en el mundo, se buscaba la integración. Entonces, ¿qué pasó? En 2014 hubo un cambio en las condiciones internacionales de mercado y la prensa hegemónica, guardián del status quo, dijo, fracasaron las políticas socialistas. Y algunos compraron ese discurso. Entonces, por diferentes métodos, golpe de Estado en Brasil, parlamentario contra Dilma, traición en Ecuador, golpe de Estado abierto en Bolivia, pérdida supuestamente democrática en Argentina, pero en verdad Scioli perdió contra el grupo El Clarín, no contra Macri. Una nueva muestra de que mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tenemos verdadera democracia. Bueno, por todos los medios captaron el poder y empezaron a destrozar todo. Pero con esa prensa le decían a la gente, ahora sí es que estamos haciendo las cosas bien, antes hicieron todo mal. Pero la gente no es estúpida. Después de 2, 3 años dicen, bueno, ahora que todo es una tragedia, nos dicen que están haciendo las cosas bien. Cuando mejor nos iban, dicen que se hacían las cosas mal. Bueno, que se sigan haciendo mal, pero yo vivía mejor. Y por eso el triunfo electoral en Argentina, en Bolivia, en Brasil. Cuando le robaron la libertad a Lula, no solo robaron la libertad a un hombre, le robaron la democracia a un país, a Brasil. Porque si Lula era candidato, el presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva y no este fascista de Bolsonaro. Y por eso la respuesta en Ecuador también, la victoria electoral. El neoliberalismo que vivimos es diferente al de los 90. Cuando cayó el muro de Berlín, nos dijeron que era el fin de la historia y América Latina tenía que ser neoliberal. Y no teníamos con qué comparar. Ahora nuestros pueblos tienen con qué comparar.
y por eso esa restauración conservadora está muriendo más rápido, más rápidamente de lo que el tiempo que le tomó nacer. Bueno, Rafael, como siempre, un gustazo, ¿eh? Lo esperamos El pronto. gusto es mío. Lo esperamos pronto por la Argentina, que también es un placer escucharlo cantar, ¿eh? Que canta muy bien. No, por favor. ¿Qué va a querer? Esa no la compro. El único abuso de poder que cometí de vez en cuando como presidente era tomar un micrófono y cantar. Y cantar junto a Gustavo Silvestre. Cantar junto a Gustavo Silvestre. Presidente, el grito de guerra de mis amigos, porque me encantaban las peñas con mis amigos, era una que no se sepa Rafael. Lamentablemente para ellos, a mí me llaman Spotify Correa porque me sé todita. Muy bien. Bueno, Okay. abrazo enorme y Gracias. gracias como siempre, ¿eh? Gracias. Gracias a usted. Un fuerte Gracias, abrazo. abrazo Suerte, grande, Argentina. enorme. Gracias. Rafael Correa, qué lujo, qué lucidez, qué bueno escucharlo, ¿no? Qué bueno escuchar.